jamás iré. Tienes palabras de vida eterna. Romanos capítulo 10, versículo 11 al versículo 21. Continuamos con la serie de Romanos. Vamos a ver esta segunda parte aquí en el capítulo 10, concluir el capítulo 10 de la epístola de Romanos. Si tiene ahí, puede leer conmigo. Si a alguno le está faltando el bosquejo, puede levantar la mano, así los hermanos se lo están acercando. Allá hay una persona, ahí ya le van a acercar. Y bueno, vamos a leer entonces. Leemos la palabra de Dios, luego como siempre le animamos, mantenga su Biblia abierta para seguir conmigo la lectura y así usted puede corroborar que lo que estamos enseñando es lo que está aquí en la palabra de Dios. Leemos entonces todos juntos, Romanos capítulo 10, versículo 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Oramos. Señor, te damos gracias por la bendición de esta reunión hermosa que estamos teniendo junto con toda la iglesia. Gracias por nos has permitido alabar y bendecir tu nombre, escuchar el Evangelio y ahora llegar al tiempo de la exposición bíblica. Guíanos, danos entendimiento, luz para los que vamos a ver en el día de hoy, que puedas hablar a nuestras vidas a través de estas verdades contenidas aquí en este texto y que luego podamos aplicarlo de una manera que te honre. Pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título del sermón es El rechazo de Israel al Evangelio antibíblico, como dijimos ya en la segunda parte. En muchas ocasiones he planteado, seguramente a usted también le ha pasado, ¿no?, acerca de la preocupación respecto a la condición del movimiento evangélico en nuestro país. Es triste realmente ver muchas prácticas que se realizan en muchas congregaciones que no tienen nada que ver con lo que la Biblia enseña. Y no solamente prácticas, sino que causa dolor ver lo que se predica. Usted seguramente le ha pasado de haber escuchado cosas extrañas, desde personas o predicadores que simplemente pasan todo su sermón contándote anécdotas de su vida, ¿no? Otro que agarran un texto y lo sacan totalmente de contexto. Predicadores que lo único que hacen es alegorizar, agarrar pasajes y encontrarle cosas que no están ni a palos en el pasaje, no tienen nada que ver. Y hasta algunos que ya por lo menos son más honestos, ni siquiera abren la Biblia, ¿no? Directamente se paran ahí con su Biblia, pero queda ahí cerradita, bien cuidadita. Ahora, otro asunto muy tremendo es considerar qué es lo que creen todos aquellos que también se llaman a sí mismos cristianos, muchos que también se congregan en lugares así. Y es un asunto tremendo y lo considero así porque, aunque tal vez haya asuntos secundarios en cuanto a la Escritura que se puede diferir entre congregación y congregación, preocupa mucho el hecho de que haya muchísimos que no han abrazado todavía doctrinas que son básicas y que son esenciales, que están claramente en la Biblia y que claramente la Biblia muestra que son muy importantes. Por ejemplo, es muy triste ver que incluso hay pastores que no aceptan la verdad de que la salvación es solamente por la fe sin la necesidad de las obras. Es alarmante que pase eso. Y que incluso se sorprendan o abiertamente rechacen la idea de que el perdón de pecados no dependa de ellos mismos, sino solamente de Dios.
Eso también preocupa. ¿Cómo puede ser posible que haya personas, incluso líderes, que no crean lo que la Biblia enseña, obviamente, con tanta claridad? Eso preocupa y nos hace ruido. Nos hace ruido porque justamente somos parte de los que nos consideramos creyentes, cristianos, y nos preocupa eso en cuanto al movimiento cristiano. Ahora, creo que hace falta una aclaración. Esto o esta condición o esta situación no es algo solamente que le corresponde a este tiempo. La historia nos muestra una y otra vez de que muchos que se identificaban con ser personas que honraban a Dios, que decían que honraban a Dios, que temían a Dios, que tenían al Dios de la Biblia, en realidad estaban muy lejos de ese Dios de la Biblia. No lo conocían realmente. Eso pasaba, por ejemplo, en el tiempo de Pablo. Los líderes religiosos rechazaban la enseñanza de la iglesia, la enseñanza de los apóstoles, renegaban con el hecho de que la salvación sea solo por gracia, por medio de la fe en Cristo. No querían saber nada con respecto a esto. Y en su resistencia a esta doctrina mostraban claramente que todavía no conocían de verdad al Dios que ellos decían temer. Ese rechazo mostraban que realmente todavía no habían conocido a Dios de verdad. Como hemos empezado a ver hace 2 semanas atrás, cuando vimos la primera parte de este sermón, el rechazo de estos religiosos era inválido porque justamente las Escrituras demostraban que la predicación de Pablo era correcta y quienes estaban equivocados en realidad eran ellos, no Pablo. Lo que Pablo enseñaba no era antibíblico, sino todo lo contrario. Hoy vamos a proseguir entonces con la exposición de este pasaje que nos anima a considerar la importancia de la fe respecto a la salvación de nuestras almas, pero como dijimos, creer en lo que realmente produce esa obra, que es el Evangelio de Cristo. Así que bueno, te animo a seguirnos en el tema de hoy. El tema es, como estuvimos ya viendo, tanto los judíos, pero en realidad todos los religiosos, no pueden rechazar la verdad de que la salvación sea solo por medio de la fe en el Evangelio para toda clase de personas, porque eso es justamente lo que la Biblia enseña. ¿Está bien? ¿Venimos bien? ¿Te vas acordando de lo que estuvimos viendo? Bien. ¿Qué es lo que la Biblia entonces enseña al respecto? Bueno, el pasaje presenta 4 enseñanzas que confirman esta verdad, de los cuales hace 2 domingos atrás vimos las 2 primeras y vamos a ver las 2 últimas. La tercera enseñanza en cuanto a por qué esto no lo pueden rechazar, es porque no pueden rechazar esta verdad, porque la Biblia enseña que solo se salvan los que creen en el Evangelio, los que crean en el mensaje de la salvación. Eso lo tenemos en el versículo 16 y versículo 17. Ahora creo que es conveniente que sea hacer un breve repaso para recordar, nuestras mentes a veces se le olvida un poquito, ¿no?, sobre qué es lo que estuvimos viendo, así que hagamos un brevísimo repaso. Lo que vimos ya en la primera parte fue primero la primera enseñanza que confirma la verdad de que la salvación es solo por medio de la fe en el Evangelio, es porque justamente la Biblia enseña que todo el que cree en este mensaje, sea judío, sea gentil, va a ser salvo. Sea quien sea la persona que crea en este mensaje va a ser salvo. Eso lo vimos del versículo 11 al versículo 13. Las citas mencionadas en esa sección, ¿se acuerdan que dijimos de que puso mucho énfasis aquí Pablo en toda esta sección de usar muchas citas del Antiguo Testamento para demostrar que lo que él enseñaba era bíblico? Y las citas entonces mencionadas en esa sección apuntaron a demostrar que todo el que creyera en Cristo no sería avergonzado. Eso es lo que deja claro tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo, que el mismo Señor que es abundante misericordia para con las personas de procedencia judía, también lo es para todo aquel que se acerque en Él en arrepentimiento y fe. ¿Por qué? Porque Dios no cambia, sino que su misericordia es otorgada para todos los que le buscan de corazón. Para todos. La segunda enseñanza que vimos, que demuestra que ningún religioso puede rechazar que la salvación sea solo por medio de creer en el Evangelio, es porque la Biblia enseña que todos los que se salvan son los que fueron expuestos al mensaje de la salvación. Eso lo vimos del versículo 14, versículo 15. Como dijimos en su momento, se tratara de una cadena con eslabones que son irrompibles. Vimos que el apóstol nos demostró que Dios envía a los que predican el mensaje, que los que anuncian este mensaje son los que proveen la información que los pecadores necesitan oír para ser salvos, que los que se salvan son los que creen justamente en este mensaje y que finalmente los que creen en este mensaje son los que invocan a Dios pidiendo salvación y entonces le alcanza. Vimos también, ¿se acuerdan que había un elemento esencial que en esa parte se nos quería vislumbrar? Como un elemento importantísimo dentro de esta cadena
¿Cuál era? El Evangelio de Cristo, el mensaje de la salvación. Ese era el elemento esencial que une, que pega a cada uno de estos eslabones. ¿Por qué? Porque sin las buenas nuevas nadie se puede salvar. La cita que mencionaba en esa sección, la cita del Antiguo Testamento, apuntaba justamente a eso, a remarcar la hermosura del mensaje que es capaz de librar a cada pecador de la muerte y la condenación eterna para darle una nueva vida. Así que eso fue lo que vimos hace 2 domingos atrás, y hoy entonces vamos a seguir entonces con la segunda parte, con lo que nos quedan los versículos de adelante, del versículo 16 hasta el versículo 21. Entonces, a partir de esto, el pasaje prosigue presentando una realidad que contrasta con lo anterior. ¿Qué dice el versículo 16? Lea nuevamente conmigo. Dice, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Qué es lo que se menciona acá? Bueno, pensemos en lo anterior. Dijimos de que Dios obra y otorga salvación a todos los pecadores, sean judíos o sean gentiles, por medio del Evangelio. O sea que todos los que se salvan, como vimos, son los que han sido expuestos al mensaje de salvación. Eso lo acabamos de mencionar. Pero entonces la pregunta que se hace es, si esto es así, que todos los que se salvan son los que son expuestos al mensaje de la salvación, ¿por qué entonces, sería la pregunta, hay tantos judíos que se consideran creyentes pero no lo son, a pesar de que han oído el mensaje de la salvación de la misma forma que los que se salvaron? ¿Por qué si todos, esa gran masa de personas, todos escucharon el Evangelio, todos escucharon el mensaje de la salvación, unos creen de que son religiosos, que son creyentes y no lo son, y otros son creyentes genuinos? ¿Por qué unos sí y por qué otros no? Bueno, aquí el texto comienza y nos da la respuesta a esa pregunta. ¿Qué dice? No todos obedecieron el Evangelio. Ahora, pensá en esta primero que dice ahí, no todos. Es interesante remarcar que este no todos que se usa en esta parte es un elemento retórico. ¿Se acuerdan que hemos hablado diferentes elementos retóricos como la metáfora, el símil, la hipérbole? Aquí tenemos otro elemento retórico que se le llama lítote o atenuación, también se lo conoce. ¿Para qué se lo utiliza? Bueno, para darle un énfasis más atenuado a una idea, así para que de esta manera no suene tan chocante o tan impactante, y para entonces dar esa impresión, se usa su idea contraria pero negándola. Para cuando quiero expresar algo y que no sea tan chocante o tan duro, digo lo contrario pero en forma de negación. A ver si se me entiende, porque a uno me da medio raro. Cuando yo, por ejemplo, o cuando alguien dice, por ejemplo, esto que hiciste no estuvo tan mal, en realidad, ¿qué está queriendo decir? Que estuvo bien. A ver, para que sea en otro caso y se entienda mejor. Cuando, por ejemplo, vos estás hablando de una charla entre amigas, ¿no? Y decís, che, ¿vos conociste al novio de fulana? Sí, yo lo conozco. ¿Y qué tal es? Y no es muy lindo, decís, ¿no? ¿Qué estás queriendo decir con eso? Qué feucho el pobre tipo, ¿no? Pero no querés decirlo así tan abiertamente, ¿no? Cuando era chico mi mamá decía, y Sergio es una persona así que se gusta asearse, bueno, y no le gusta mucho bañarse. No quería decir que era un sucio, pero lo decía de una manera más atenuada. Eso, aunque vos no lo sepas, capaz que alguno no lo sabía, eso es un alítote, ¿saben? Un elemento retórico para querer decir algo de forma atenuada y que no suene tan chocante. Bueno, acá tenemos un montón de estos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, en Hechos capítulo 19, versículo 23, dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño. Cuando dice no pequeño es porque se armó un lío bastante interesante allí en Éfeso con Demetrio y los plateros, ¿no? En un alboroto muy grande, pero aquí se utiliza el lítote como para atenuar un poco esta situación. O sea, que en el caso de nuestra sección, volviendo a nuestro pasaje, cuando se dice no todos, se está queriendo mencionar que en realidad muy pocos judíos prestaron atención al mensaje de salvación. Quizá para decirlo de una manera más suave y no sonar tan chocante, es que quiero mencionar no todos, quiere decir que muy pocos. El asunto entonces, quiere decir con esto, que la gran mayoría de judíos que no se salvaron, porque
o sea, no es porque no fueron expuestos a la palabra de fe, sino porque sí la escucharon al mensaje de salvación, pero no hicieron caso al mensaje que oyeron. Cuando acá dice no obedecieron no le hicieron caso, no prestaron atención al mensaje que oyeron y por lo tanto no creyeron en ese mensaje. Por eso esas personas no tenían excusa. Cuando está diciendo entonces la solución que Pablo da de por qué todos que recibieron el mensaje de salvación, de todo ese grupo que lo recibió, una parte se creen creyentes y no lo son, y otros sí lo son, es porque los que no lo son, aunque piensen de que sí, no prestaron atención al mensaje de la salvación. De acuerdo a eso es que entonces el apóstol cita un pasaje del Antiguo Testamento que apoya esta verdad. Fíjense, dice ahí, es el versículo, o el capítulo 53, versículo 1 de Isaías, nuestro texto dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? En este capítulo del libro de Isaías se presenta mejor que tal vez que en cualquier otro lugar del Antiguo Testamento acerca de la obra del siervo del Señor que traería salvación. Pero ese pasaje tan precioso, tan impresionante, cómo se nos relata sobre la obra del siervo del Señor, comienza justamente haciendo una declaración al comienzo de este capítulo. ¿Qué dice? Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? La respuesta tiene relación en cómo comenzaba la explicación de Pablo. No todos lo creyeron, o muy pocos creyeron este anuncio. A pesar de que Isaías profetizó de una manera impresionante cómo sería la venida del Mesías al mundo, muy pocos serían aquellos que iban a prestar atención a esta declaración. O sea, que fueron expuestos al mensaje acerca del Salvador, pero no prestaron atención a la palabra. En definitiva, entonces, hermanos, no solo es esencial que para que alguien se salve tenga que conocer el mensaje, tiene que ser expuesto al mensaje, sino que también es igual de fundamental que esa persona crea en el mensaje. Porque si no hay fe en la palabra de fe, no se puede recibir la salvación. Eso fue lo que pasó en la época de Isaías. Por eso él dice, ¿quiénes creyeron este anuncio? Muy pocos. Pero se hace mucho más evidente esta declaración de Isaías, incluso con la aparición del Señor Jesús en la época de Cristo. No solamente que no recibieron el mensaje, sino que en el caso del primer siglo fue la palabra, Cristo, que se hizo carne. La palabra mismo se hizo carne. Pero el apóstol Juan nos dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes fueron los que le recibieron? Los que creyeron en Él. Ellos fueron los que fueron recibidos, adoptados como parte de la familia de Dios, ¿se acuerdan? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo que se presenta entonces en esta sección es la tercera enseñanza que demuestra que ningún religioso puede rechazar la verdad de que la salvación sea para todo aquel que crea en el Evangelio. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que los únicos que se salvan son los que creen en este mensaje. No se trata de que la salvación se obtenga por identificarse con un grupo religioso o por tener una descendencia física. Tampoco se trata de intentar lograr estar en buena relación con Dios por medio de la obediencia perfecta a su ley. Nada de eso sirve porque, como ya se ha explicado, no es por obra sino por fe, como nos dice Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin la obediencia a las obras de la ley. Alguien solo puede ser considerado dentro del pueblo de Dios solo y solo si deposita su confianza en el Evangelio de Cristo. Los judíos estaban rechazando esta verdad porque en realidad su fe estaba puesta en otras cosas. Pero esas otras cosas no lo podían hacer creyentes de verdad. Juan el Bautista, en cuanto a esto, habló claramente. Y él decía, ¿no?, a la gente, haced pues, en Lucas capítulo 3, versículo 8, dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Él está diciendo, no confíen en su linaje como algo que los va a salvar. Porque eso es dejar de lado el medio por el cual las personas se pueden salvar, que es la fe. Porque os digo que
Dios puede levantar hijos de Abraham en una de estas piedras. Olvídense de poner su confianza en su descendencia o en su linaje. Olvídense de poner su confianza en cualquier otra cosa que no sea creer en el Señor. Esta confianza errada para ellos era como cisternas rotas que no retienen agua. Rechazar la verdad era despreciar la única fuente que podía darles la vida eterna. Como dice Jeremías capítulo 2, versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Ahora, es interesante notar que, así como es tan claro que el apóstol viene mencionando acerca de la soberanía absoluta de Dios en cuanto a la salvación del pecador, es también cierto el requisito del ejercicio de la fe de todo el que busca de verdad al Señor. O sea, así como Dios es autor de nuestra salvación, nadie se salva si no cree de corazón en el Evangelio. La soberanía, ya hemos visto un montón de veces y lo volvemos a repetir, la soberanía de Dios no contradice a la responsabilidad humana. Pero también entendemos por la Escritura que incluso el ejercicio de creer en el Evangelio no es motivo para que te jactes, porque la fe es justamente que se ejerce, es un don que Dios ha dado a cada uno de los que creen, solamente por gracia, como dice Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia haber sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, ¿Dios es el que salva? Claro que sí. ¿Es necesario creer en el mensaje? También. ¿Por qué? Porque esa es la evidencia de que Él te salvó. Básicamente por eso. Hablando acerca de esta sección, el pastor MacArthur, mira, comenta lo siguiente, es una cita larga pero está muy buena, dice: como muchos otros pasajes de las Escrituras, este versículo deja en claro que, aún en su soberanía omnipotente, Dios opta por no ejercer un control absoluto sobre los asuntos de los humanos. Contrario a la idea de un determinismo divino, como el propuesto por el ultracalvinismo, las buenas nuevas del Evangelio deben ser recibidas con fe por parte de quienes las escuchan. Únicamente las teologías desequilibradas y extrabíblicas colocan a todas las cosas en el lado de Dios o todas las cosas en el lado del hombre. Algo inherente al plan eterno de salvación de Dios es la fe obediente del hombre. En la declaración más concisa y hermosa del Evangelio, Jesús dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora el texto también prosigue en esta sección, ¿no?, a partir de esta enseñanza, con una conclusión que dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Un texto que muchos lo conocemos, es muy lindo, pero que hay que entenderlo correctamente. A veces lo pasamos rápido y creemos que ya lo entendemos bien. Aquí lo que se está indicando es el vínculo indivisible que hay entre la fe y el Evangelio. ¿Cómo es esa relación? Bueno, en este pasaje, mira, yo lo escribí de esta manera, para que vos lo puedas entender mejor. Por lo tanto, la fe es fruto del oído en el anuncio del mensaje de salvación. O sea, cuando dice oír, en realidad no está muy bien traducido, porque aquí la palabra oír, el original, no es un verbo, sino un sustantivo, un nombre. Entonces se entiende más como lo oído en el anuncio del mensaje de salvación. O sea, la fe es fruto del oído en el anuncio del mensaje de salvación, y luego el anuncio que produce esa fe es provisto por la palabra de Cristo. ¿Está bien? Ahí dice palabra de Dios en Reina Valera, pero en realidad la traducción más correcta sería la palabra de Cristo. Ahora, pensando un segundo conmigo, ¿a qué te suena cuando dice palabra de Cristo? Al Evangelio. La obra de Cristo, de su vida perfecta, su muerte en la cruz, su sepultura y su resurrección. Ahora, ¿qué se entiende con esto entonces, con esta idea, con lo que está planteando acá? Que no hay fe salvadora que pueda generarse de otra fuente.
O sea que la fe proviene de aceptar justamente lo que el Evangelio anuncia. La única manera de obtener fe que salva es a través de aceptar el mensaje del Evangelio. No hay otro lugar, no hay otra fuente. Cualquier religioso que rechace esta verdad, ya sea porque no acepta la verdad del Evangelio o porque dice aceptarla, pero en su interior todavía se sigue aferrando en confianza, en fe a otras cosas, esa persona continúa en tinieblas. Tanto el que rechaza la verdad del Evangelio como aquel que dice que la acepta, pero que sigue confiando en otra cosa. Lo que esa clase de personas necesitan es aceptar y aferrarse solamente al mensaje de salvación si quiere recibir el perdón de sus pecados. Porque solamente así puede producir, se genera esa fe que salva. Es aceptar el Evangelio. No hay otra manera. Ahora, a partir de entender esta verdad tan tremenda de que solamente las personas se salvan por creer, pero por creer en el mensaje del Evangelio, justamente vuelvo a pensar en la condición actual de las iglesias evangélicas en general y veo que hay muchos puntos en común con lo que estaba pasando en la época de Pablo. Creo que justamente en muchas iglesias hay un deseo sincero de que las personas se acerquen, que conozcan a Dios y que permanezcan. El problema que uno puede ver muchas veces son los métodos que se usan para este tema o para este trabajo. ¿Por qué? Porque no hay chance de que las personas se conviertan de corazón si no hay una predicación que presente fielmente el mensaje de salvación, para que entonces las personas al oír crean de verdad, crean para salvación. O sea, en esto muchas congregaciones se parecen a los judíos religiosos del primer siglo. En su labor de hacer discípulos, en vez de guiarlos en ese discipulado a través del mensaje de salvación, empezaron a generar o empezar a enseñar sus propias tradiciones, todas sus ideas humanas propias de ellos, y finalmente lo que producían era un discípulo que seguía en condenación, más perdido que antes, con un montón de confusión en su mente, por no darles el mensaje de la salvación. Porque su teología, su enseñanza no estaba basada en el mensaje de la salvación, en la palabra de fe, sino en sus propias tradiciones. Parte de esto es lo que el Señor Jesús denuncia en Mateo capítulo 23, versículo 15. ¡Ay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, un discípulo, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Es tremendo. De la misma manera, hoy en el intento de cumplir con la Gran Comisión, se predica en muchos lugares un evangelio que no es el evangelio verdadero, basado en una teología que no es bíblica y por lo tanto produce gente religiosa, pero no salvos. Tristemente lo digo, no por jactancia, pero por momentos me pongo a pensar en mi juventud, mi adolescencia, cuando necesitaba escuchar el mensaje de salvación y me daban otra cosa. Tristemente hoy me paro y a veces con mi esposa nos ponemos a ver todo nuestro grupo de amigos de aquella época, la juventud. Prácticamente están todos en el mundo y los que no están son gente religiosa que no vive a Cristo de verdad. Porque no se le enseñó el Evangelio. Si no se le enseñó cómo ser una mejor persona, tal vez, cómo cumplir un montón de normas que cada uno de los líderes se le ocurría, pero no se le enseñaba el mensaje de la salvación. Un comentarista expresa de manera muy acertada lo siguiente en cuanto a esta verdad. Mira, escuchá esto. El propósito del evangelismo no consiste en hacer uso de la persuasión humana y de maniobras avesadas, astutas, para manipular confesiones de fe en Cristo, sino proclamar fielmente el Evangelio de Cristo, por medio del cual el Espíritu Santo traerá convicción y salvación a aquellos que escuchen y acepten la palabra de Dios. Es trágico que muchos llamados a la salvación son un llamado para confiar en alguien, en algo que no se conoce en absoluto. Las respuestas positivas a tales llamados vacuos o vacíos al altar
no son más que invitaciones a tener fe en la fe, una fe ciega, sin arrepentimiento ni sumisión, depositada en un mensaje sin contenido que resulta en un falso sentido de seguridad espiritual. Tal evangelismo falso comete la gran crueldad de llevar a los no salvos a creer que ya se han salvado y los deja en sus pecados sin acceso al Salvador y sin la salvación verdadera. Hermanos, ¿cómo puede haber salvación verdadera si la iglesia dejara de depender de los elementos esenciales que Dios nos dio para que las personas se conviertan de corazón? Pero ¿saben qué? Esto no solamente pasa, ¿no?, en cuanto al movimiento evangélico actual en relación con los que asisten a las iglesias, sino también en cuanto a la relación que tiene el movimiento con la sociedad en la cual vive. Nosotros, y vos también seguramente lo sabés, el mundo busca y ha querido dar solución a los problemas graves que hay en cada nación, porque en nuestra nación hay problemas muy graves, claramente están, todo el mundo lo ve. Todo el mundo lo ve. Ideologías humanas creen que pueden darle respuesta y solución a todos estos conflictos. Ahora, el hecho lamentable es que hay evangélicos que increíblemente asumen de que pueden lograr un cambio en su sociedad, abrazando las ideologías humanas de moda, o si no, tal vez adaptándolas, haciéndole cambios sutiles para hacerlas ver como bíblicas o como espirituales. Le cambian 2 o 3 nombres y dicen, bueno, esto es algo espiritual, no es como lo que el mundo ofrecía. En algunos lugares se ha impuesto una teología errada, liberal, que llama a la iglesia a intentar cambiar la sociedad desde una perspectiva de una reforma supuestamente cultural o incluso desde una participación más activa en la política, lo cual esto último considero que no tiene nada de malo en sí mismo, pero es un error pensar de que eso va a dar una solución definitiva a los problemas que hay en nuestro país, a los problemas que hay en la gente y en la sociedad. Incluso otros, desde querer buscar aceptar los reclamos sociales que supuestamente hay en el país y hasta hacerse parte de ellos, pensando que al generar esa empatía se puede conseguir tener más llegada a las personas. Como resultado, y yo sé que muchos de ustedes lo saben, organizaciones cristianas, muchas, han accedido a ya no más confrontar a las ideas o pensamientos contrarios a la Biblia, incluso las apoyan en pos de querer intentar lograr mejorar a las sociedades. ¿Hasta qué punto ha llegado esto? Bueno, al punto de que, por ejemplo, ya hay iglesias y líderes evangélicos que incluso ya defienden el aborto, defienden el matrimonio homosexual y otras ideologías que van totalmente en contra de las Escrituras y que Dios evidentemente no aprueba. Pero hay un error fatal en estos intentos de querer reformar la sociedad con esto. ¿Qué cosa? ¿Cuál es el error? Que no hay posibilidad de que una sociedad pueda arreglarse si cada ser humano de manera individual no se arrepiente y cree en el Evangelio. Porque el problema es un problema del corazón. Porque todo lo otro que se puede inventar son medidas parche que no solucionan el problema de fondo que es el pecado. Ese es el grave problema de nuestra sociedad, que está cada día más metida, embarrada en el pecado. Pero ese problema solo puede ser tratado en definitiva por medio de la exposición fiel del mensaje de salvación, para que al ser oído por las personas, Dios sobre de acuerdo a su soberanía en los pecadores, los salve de forma individual y los transforme. Solamente así va a haber un cambio. El famoso predicador Martin Lloyd-Jones decía lo siguiente en cuanto a lo fundamental que es dar el mensaje de salvación de una manera fiel. Él decía, la necesidad más urgente en la iglesia cristiana de hoy es una predicación fiel. Y así como es la mayor y más urgente necesidad en la iglesia, también es obviamente la mayor necesidad en el mundo. Tengamos en cuenta esto, hermano, a la hora de pensar. Ahora también terminando esta sección, creo que es importante llamar a la reflexión a aquellos que hoy me oyen, tal vez por vía internet, o que quizás están hoy acá y que todavía
están sin Cristo, todavía no tienen la salvación. Mira, escuchar y creer en el Evangelio es tu mayor necesidad, porque tu principal problema no es que tengas poco dinero, ponele, o que tengas una enfermedad incurable, o que estés pasando una crisis matrimonial o familiar. No es ninguno de esos tu problema. Si Dios hubiera considerado a ese tipo de problemas lo más importante, tal vez hubiera mandado un economista que haga a todos los que son pobres ricos, si ese era el problema. Si el problema hubiera sido que las enfermedades o una enfermedad o el coronavirus, Dios hubiera mandado un científico que hiciera curas para todas las dolencias que hay en el mundo. Si el problema fuera problemas familiares, Dios hubiera mandado un consejero familiar o matrimonial que escribiera un montón de libros y diera un montón de conferencias que trataran sobre todas las problemáticas que hay en las casas. Pero ¿sabes una cosa? Como tu principal problema y mi principal problema es el pecado y la condenación eterna que tenemos a causa de eso, es que Dios envió a un Salvador. Pero no a un Salvador que puedas escoger entre muchas opciones, porque en realidad solamente en Cristo hay salvación, solo en Él. En su vida perfecta, muerte y resurrección, hay perdón de pecados para tu vida. Ese es el Evangelio que hoy predicamos y que escuchaste temprano y que vas a escuchar todos los domingos cuando vengas. Por lo que entonces ya no tenés excusa para decir que no sabías cuál era el mensaje de salvación. Ya escuchaste el mensaje. Ahora la respuesta que el Señor te pide ante este mensaje que escuchaste es que te arrepientas y que creas en el Evangelio. ¿Por qué? Porque solamente así vas a poder recibir la salvación de tu alma. Mi pregunta para vos que todavía estás sin Cristo, ¿qué vas a hacer hoy? Vení a Cristo, por favor, no esperes más. La cuarta enseñanza la tenemos del versículo 18 al versículo 21. Los religiosos, todos aquellos que rechazan esta enseñanza que estamos viendo, no pueden rechazar esta verdad porque la Biblia enseña que todos ellos, que todos escuchan este mensaje, pero solo un remanente lo cree. Solo un remanente lo cree. Esta es la cuarta enseñanza que la Biblia nos da claramente. El pasaje prosigue con una serie de preguntas y respuestas que apuntan a refutar las ideas equivocadas de aquellos judíos que rechazan el Evangelio. Versículo 18, lee conmigo, dice, pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. ¿Qué es lo que se está dando a entender con esta parte? Bueno, miremos la pregunta que se hace y pensemos lo que está explicando. Cuando dice acá, ¿no han oído?, se refiere al mensaje de salvación que se revela en la Escritura. O sea que la pregunta podría leerse así. Pero si la fe que salva es por medio del anuncio del mensaje, y ese anuncio es el que se da por medio del Evangelio de Cristo, los que no han creído todavía, en este caso los judíos religiosos, la nación de Israel, ¿es porque todavía no recibieron ese anuncio? Bueno, la respuesta a esa pregunta es obvia. Claro que escucharon el mensaje. Claramente que sí. Ellos fueron expuestos al mensaje de la salvación, incluso desde el Antiguo Testamento. Desde el comienzo se le marcó que la salvación era por fe. El padre Abraham se salvó por fe, ellos lo sabían. Génesis capítulo 15, versículo 6 decía, y creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Ellos ya sabían de que no eran más especiales que el resto de las naciones, sino que todo se trataba de la misericordia de Dios. Eso lo vemos en Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8. Le dice, porque ustedes no son mejores que el resto de las naciones, sino, dice el versículo 8, los salvé por cuanto Jehová los amó. Fue simplemente por la misericordia de Dios. Los salmistas también reconocían esta verdad. David decía también en el Salmo capítulo 32, de que Dios lo había perdonado. Cuando él se había arrepentido, Dios tuvo misericordia y lo perdonó. Los profetas también anunciaban lo mismo. En Lamentaciones capítulo 3, versículo 22, el profeta Jeremías decía, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Luego dice, bueno es Jehová los que en él esperan, el alma que le busca. Todo eso estaba, toda la información la tenían de primera mano, no había excusas.
Eso también queda demostrado por la cita en la cual se hace referencia aquí en Romanos, que estamos leyendo, versículo 18. Es una cita del Salmo capítulo 19, versículo 4. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Aquí el texto de este Salmo enseña acerca de que Dios se ha revelado de manera general por medio de la creación y de manera especial por medio de las Escrituras. Aquí en el pasaje de Salmo 19 usted va a ver mucha referencia hacia la palabra de Dios y hacia la creación como que nos revelan a Dios. Ahora, la enseñanza que da el versículo que leímos, el versículo 4, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras, lo que nos está queriendo hablar es que la verdad es que Dios se ha dado a conocer, o sea, por toda la tierra se ha esparcido el conocimiento de lo que Él es, de lo que ha hecho y de lo que pide del hombre. Nadie puede alegar el desconocimiento acerca de Dios porque el universo lo revela de manera general. Nadie puede decir que esto se dio por casualidad, como escuchábamos hoy en el Evangelio. Pero mucho menos se puede, esto es lo que Pablo quiere marcar acá principalmente, mucho menos se puede justificar la ignorancia y el rechazo a la verdad de la salvación por gracia por medio del Evangelio, porque era muy claro en la Biblia, los religiosos lo sabían. Estaba más que claro que era así. Alguien que agarra la Biblia se da cuenta enseguida de quién habla y qué es lo que hizo y qué es lo que demanda del hombre. Y qué es lo que el hombre está impedido de hacer y cuál es la solución a su problema. Ahora, si todo eso es cierto, entonces ¿por qué había tantos judíos religiosos que no aceptaban esta verdad en la Escritura? Bueno, porque en su contradicción se demostraba un asunto también muy evidente, anticipado y declarado en la Biblia, que es la cuarta enseñanza que el texto nos da. ¿Cuál es? Que a pesar de que todos los religiosos tienen cierta noción de cuál es el mensaje de salvación, el cual debe ser recibido por fe y que salva tanto a judíos como a gentiles, no van a aceptar esta verdad porque en realidad solo un remanente la recibe con fe. Esa es la verdad de la enseñanza. ¿Por qué muchos no se salvan? Porque siempre se ha tratado de un remanente fiel, al cual Dios salvó. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo así lo anticiparon. Muchos dicen que son, pero no son. Pablo lo dijo, Jeremías lo dice en capítulo 4, versículo 4, circuncidaos a Jehová, quitad el prepucio de vuestro corazón. O sea, por fuera está todo muy lindo, pero el problema es por dentro. El Señor Jesús lo dijo en Lucas 6:46, muchos dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo. Muchos cumplen ciertos ritos religiosos, pero rechazan al que dicen que están alabando, el que están adorando. Muchos hacen eso. Isaías capítulo 1, versículo 11, versión NBI, dice, ¿de qué me sirven sus muchos sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de holocausto de carneros, de la grasa de animales encordados. Versículo 12 dice, ¿por qué vienen a presentarse ante mí? ¿Quién les mandó traer animales? Versículo 13 dice, no me sigan trayendo vanas ofrendas. Dice más adelante, no soporto que con su adoración me ofendan. Yo aborrezco sus lunas nuevas y festividades. Se me han vuelto una carga que estoy cansado de soportar. Cuando levantan sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen sus oraciones, no las voy a escuchar. ¿Por qué? Porque tienen las manos llenas de sangre. ¿De qué sirve todos esos ritos religiosos? No me agradan porque no me agradan ustedes, porque ustedes me rechazan. Pero por otro lado, creen de que me sirven. Pero solamente apariencia exterior y nada más. La verdad más contundente de todas, como Pablo lo dijo en Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. No por identificarse como creyente uno es un cristiano o un creyente genuino, sino que el que lo es aquel que lo es de corazón, o sea que ha recibido la salvación de verdad. ¿Se acuerdan? Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Claramente siempre se trató de un remanente y no de todo.
O como Cristo lo dijo en claridad en Mateo 22, 14, ¿qué dice? Vos lo conocés seguro. Muchos son llamados y pocos escogidos. En Mateo 7, 13 y 14 dice, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición. ¿Y qué dice? Muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. ¿Y qué dice? Pocos son los que la hallan. La realidad, hermanos, es que siempre solo ha sido un remanente el que cree de corazón en el Señor. A continuación se hace otra pregunta para ampliar esta enseñanza y para refutar la idea errada que los judíos tenían en cuanto a la salvación de los gentiles. Versículo 19 dice, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Hasta acá se demostró con mayor énfasis que los religiosos no pueden rechazar la verdad de que la salvación es solo por medio de creer en el Evangelio. Pero algo que queda más en evidencia es que, como ya se estuvo tocando antes, y que ahora se dice de una manera más abierta, no había ninguna razón para no aceptar la realidad de que en esta obra de salvación que Dios planificó desde la eternidad, haya determinado que también los gentiles fueran alcanzados por esta obra. No había razón para dudar de eso. ¿Por qué no podían rechazar esto? Porque es lo que la Biblia justamente les enseñaba y exhortaba a los judíos a creer del comienzo. Ellos no fueron llamados como un pueblo especial para que se encierren puerta para dentro de los muros de Jerusalén y se quedaran ellos solitos, como un pueblo solo ahí, perdido en el medio del mundo. No, ellos fueron llamados para ser un pueblo especial, pero para mostrar al mundo lo que era Dios. Para que el mundo pueda ver en ellos quién era Dios. Que fueran un representante de ellos. Parte de esto se nos dice ahí, cuando Dios le habla a Abraham y le dice en cuanto a la bendición que vendría en su simiente, le muestra de que esta bendición sería para todos. Dice ahí, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de Israel. No, de la tierra, de todos lados. Para dejar más en claro esto, en que entonces el apóstol, en estos versículos que vimos, menciona 3 referencias más. Como te digo, hay un montón, aquí ya son las 3 últimas, que comprueban lo que está enseñando. La primera que remarca, que es la que está en Deuteronomio 32, 21, remarca que en el plan de salvación de Dios estaba el que muchos gentiles aceptaran por la fe el mensaje de salvación para que eso provocara celos y enojo en el pueblo de Israel. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 21 dice, ellos me movieron a celo con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos, yo también les moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. Evidentemente esta declaración demostraba que la salvación sería un don para pecadores, pero tanto judíos como gentiles. La referencia aquí es a los gentiles. Ellos serían, Dios los utilizaría para mover a celo a su pueblo que le había dado la espalda. Esta verdad, hermanos, fue ilustrada por el mismo Jesús por medio de la parábola de los labradores malvados. En ese relato se cuenta acerca de un hombre, padre de familia, dice Mateo 21:33, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Luego resulta que estos hombres golpearon, mataron y apedrearon a 2 grupos de siervos que visitaron la viña para ir a recoger los frutos de la siembra. De eso nos dice versículos 34 y 35. Luego también la parábola cuenta de que mataron al propio hijo del señor de la viña. ¿Cuál era la conclusión de esta historia y lo que pasaría con estos hombres malvados? Que el Señor los castigaría y daría su viña a otros que le den el fruto que correspondía. Esto adelantaba claramente, ilustraba la realidad que Dios iba a llamar a otros también, que dieran los frutos que Él esperaba. Ahora, las otras 2 citas utilizadas justamente se usan para mostrar la ironía tan tremenda que había en cuanto a todo esto que estamos hablando. ¿Qué cosa?
que aquellos que supuestamente tenían todas las de perder son los que ganan. En cambio, todos los que tenían todo para ganar son los que pierden. Eso es lo que intenta demostrar con esta referencia. Por el lado de Isaías 65:1 dice, Dios fue hallado por aquellos que no lo buscaban. Él se manifestó a los que no preguntaban por Él. ¿Quién eran estos? Que no lo buscaban y que no preguntaban por Él. Los gentiles. Ellos alcanzaron lo que Israel despreció. ¿Porque eran mejores? No, sino porque a Dios le plació revelar su gracia de esta manera. Mientras que con muchos de los gentiles que no lo buscaban, el Señor se le manifestó y le conocieron, en cambio fueron muy pocos los judíos que se mantuvieron fieles a Dios. Solamente un remanente creyó en Él. Pero el grueso de ellos como nación, de acuerdo a la última mención que tenemos, a la última referencia, dice Isaías 65:2, a pesar de que Dios tendió continuamente sus manos hacia ellos, o sea, mostró paciencia y mostró bondad, ellos fueron un pueblo rebelde y contradictor. No le prestaron atención e incluso hicieron lo que ellos querían. Por lo que entonces, la realidad es que así como no había razón de este rechazo al mensaje de Pablo, incluso lo que aquí está presentando es que este rechazo, este desprecio, ya había sido anticipado por Dios. O dicho de otra manera, mira, te lo menciono así a ver si te sirve. Ustedes dicen, podría decirle Pablo a los judíos religiosos, a todos los religiosos, ustedes dicen que les resulta imposible de creer esta verdad de que la salvación es creer en el Evangelio y no por las obras de la ley. Que no todos los judíos van a ser salvos y que además se van a salvar muchos gentiles. Ustedes dicen que es imposible todo eso, que resulta imposible de creer. Bueno, dice Pablo, es verdad. Eso no es extraño ni sorprende de que ustedes lo vean imposible. ¿Por qué? Porque es lo que Dios exactamente anticipó, que es lo que ustedes iban a pensar. El rechazo que hay de mucho del movimiento, incluso hoy evangélico, es algo que está anticipado porque no todos son los que se salvan. Siempre hay un remanente fiel. Porque Dios de esa manera muestra su gracia y su misericordia. Qué loco que suena, ¿no? Te pone a pensar eso. Gente con tanto conocimiento y que nos llega a la verdad, y otra gente que no entendía nada y de repente un día se encuentra con el Salvador. ¡Qué loco! Los evangelios están llenos de esta ironía. Después lee los evangelios y va a encontrar un montón de veces. ¿Te acuerdas del caso del ciego? Que los líderes religiosos dicen, ¿pero qué pasó? ¿Qué te dijo? ¿Cómo? Mira, yo no sé, yo solamente sé que estaba ciego y ahora veo. Ustedes tienen que decirme a mí, porque ustedes son supuestamente los que saben. ¿Cómo puede ser de que yo supuestamente no tendría que haber recibido nada y acá estoy? Y él me atendió. Y así tenés un montón de historias. Ahora, hay una historia que es preciosa. Marcos, el Evangelio de Marcos está lleno de esto. De gente que no entiende y otros que no deberían haber entendido sí entienden. Hay un montón de esto. Pero mira, hay un caso que es precioso, que está casi al final de Marcos. En Marcos capítulo 15. En Marcos capítulo 15, versículo 31, encontramos a la gente al pie de la cruz y a los líderes religiosos que, mirá, ellos que supuestamente tenían el conocimiento, ¿qué están haciendo delante de la cruz? De esta manera también, dice, los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Ellos burlándose del Señor al que decían conocer, pero que no aceptaban. Pero por otro lado, en ese mismo pie de la cruz, vamos a ver a un gentil que a los pies de esa cruz confesó y creyó de corazón que en verdad el que estaba colgado en aquel lugar era el Hijo de Dios. No es casual que Marcos muestre esa relevancia y esa ironía de que los líderes religiosos se burlaban de ese que estaba colgado, pero fue un gentil, como dice en Marcos 15:39, y el centurión, un gentil que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Esto es ironía, hermanos. Los que tenían que saber no sabían, y el que no sabía nada se dio cuenta de todo.
al terminar esta sección, pienso, ¿no?, acerca de la premisa que queda flotando aquí. ¿Cuál es? Que todo el que se enaltece a sí mismo, que se ve como algo, que se cree así sea judío o gentil, va a ser humillado. Pero que también todo el que se humilla, sea quien sea, va a ser enaltecido. En la parábola del fariseo publicano, que es tal vez de las mejores que ilustran esto de quiénes son los que son justificados por Dios, justamente termina esa parábola diciendo, os digo que el publicano que se humilló, descendió a su casa justificado antes que el otro, el fariseo que supuestamente sabía todo pero que todavía no conocía a Dios. ¿Por qué? Dice el Señor. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. La confusión y el rechazo que los religiosos tenían respecto a la gracia de Dios y a la imposibilidad de ser salvo por méritos propios, de ninguna manera era por falta de información, sino a causa de un corazón que estaba lleno de orgullo. El problema era que no podían alegar que no tenían la información. Era un problema del corazón. Ahora, quizá vos te sientas de que, tal vez decís, bueno, pero yo no soy un fariseo, no soy un escriba. Esto no me aplica a mí. Bueno, te pido que reflexiones un momento. Mirá, no importa que asistas a una iglesia sana, que tengas cierta apariencia de piedad, o que defiendas y tengas en claro varias doctrinas bíblicas. Mirá, si tu vida no se caracteriza por un corazón humilde y enseñable, tu actitud no agrada a Dios. En la luz interna del semáforo en tu vida debería prenderse. Debería aprenderse. Deberías estar inquieto en esta tarde, si tal vez aunque estás escuchando sana doctrina y abrazás mucha sana doctrina, pero tu corazón no muestra humildad y un carácter enseñable, debería moverte algo adentro tuyo. ¿Por qué? ¿Por qué debería moverte? Porque ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice 1 Pedro capítulo 5, versículo 5? Versión Biblia de las Américas, le pedí que lo buscaran. Fíjate lo que dice. Asimismo vosotros, los más jóvenes, estáis sujetos a los mayores y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Porque Él desea que consideres a los demás superiores a vos mismo. ¿Por qué? Porque eso es lo que muestra Cristo. ¿Qué te define? ¿Qué es lo que te define hoy? Algunos dicen, yo soy un cristiano reformado. ¡Ah, qué bueno! ¡Aleluya! Uno dice, no, yo soy un cristiano calvinista. ¡Ah, qué bueno! Si nadie te puede definir como un cristiano humilde, como un cristiano que es enseñable, preocupate. Preocupate realmente. Mi pregunta es, ¿cómo es en tu vida? ¿Qué te define a vos? Oremos. Dios, te doy gracias por tu palabra, que habla nuestra vida, que nos anima a considerar la verdad, lo que vos esperás de nosotros. Señor, ayúdanos a meditar en estas verdades y a poder buscar, obedecerte, a hacer un análisis de nuestra vida, en dónde estamos, qué somos, qué es lo que nos define, para que entonces realmente podamos obedecerte y buscarte cada día, de la manera que vos querés. Bendecí finalmente este tiempo de alabanzas y que podamos hacerlo para tu gloria. Pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús.